Sí, adelante. Me Buenas noches, parece. pues hoy vamos a tener una breve charla sobre las dictaduras. Es un tema relevante con los sucesos de los últimos días. Tenemos la captura de Nicolás Maduro, las protestas en Irán y recientemente la liberación de presos políticos en Nicaragua. Y pues con todo esto, pues vale la pena reflexionar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? También es relevante porque surge la preocupación de si en México se está construyendo un régimen autoritario o dictatorial, no sé si esa es la palabra correcta, pero pues se han eliminado contrapesos, se han hecho cambios que pues parecen apuntar a un control unipartidista del Estado y pues tal vez podamos aprender algo de otros países sobre lo que podría venirse o ocurrir en México, ¿no? No sé si quieres añadir algo más a la introducción. Sí, claro que nuestras apreciaciones, pues yo las dividiría en dos. En primer lugar, pues nuestras apreciaciones que podamos hacer desde las ideas, la teoría, ¿no? La filosofía y el ideario libertario, ¿no? Y lo otro pueden ser opiniones más como apegadas a lo posible, ¿no? A lo que es posible. Esto porque, por ejemplo, escuché muchos comentarios, válidos comentarios, que mencionaban que un liberal no podría estar, no debería estar a favor de lo que sucedió. Sin embargo, creo que hay fines, liberales, fines justos, que a veces tienen que llevarse a cabo por medidas no necesariamente liberales. No sé si me doy a entender, pero eso me gustaría como precisarlo, ¿no? Sí, está ese debate, ¿no? Sobre si es posible usar medios iliberales para alcanzar fines liberales, ¿no? Y pues hay literatura sobre ello, ¿no? Por ejemplo, principalmente Christopher Coyne, Robert Hicks tal vez, se me viene a la mente. Y pues ellos demuestran o presentan evidencia de que construir un régimen liberal con medidas iliberales pues no es algo posible, ¿no? Luego está la otra posición que considera que sí es posible, ¿no? Y pues te ponen ejemplos de algunos países donde las intervenciones han salido bien y no sé si quieres añadir algo más a esa postura pro medios y liberales. Sí, bueno, yo creo que no deberíamos de evaluar como evalúan el resto de personas, ¿no? Bienvenido, amigo Alex. Qué gusto tenerte por aquí. Por desgracia, decía que no deberíamos de medir la cuestión como lo hacen, pues, allá afuera, ¿no? Que por el simple hecho de tratarse de una invasión, ¿no? En este caso, pues, se olvidan del fin, ¿no? Que se cumple, ¿no? En este caso, pues, capturar a alguien que empobreció, causó un éxodo masivo en un país completo como lo es Venezuela, ¿no? Y que además es un criminal en toda la extensión de la palabra, ¿no? Incluso si dejáramos de lado el tema de la posesión de armas y el narcotráfico, pues le podríamos imputar muchísimos más crímenes, ¿no? Pero se trata de evaluar las ideas, ¿sí? O los fines, ¿no? Y los resultados, obviamente, por sobre las formas, en algunas ocasiones, ¿no? Que es lo que decíamos como las medidas iliberales. Eso me gustaría como remarcarlo muchísimo, ¿no? Porque ya cualquier persona pues a veces dice, no es verdadero liberal o no es muy liberal de tu parte esto, ¿no? Y es lo que le han achacado a Rayo, a Milei, a Kaiser y a muchas más personas en redes sociales, ¿no? Sí, y pues sí está esa discusión sobre si los medios son adecuados para alcanzar el fin que se desea, ¿no? Y ese es un debate bastante legítimo, ¿no? Pero desde la
también está la postura, por así decirlo, ética o de teoría política del liberalismo, ¿no? Y pues lo primero hay que tener presente es que el liberalismo pues no da privilegios a individuos u organizaciones para alcanzar, ¿cómo se diría? Para hacer lo correcto o libres o licencias para cometer violaciones de derechos individuales. Y pues los políticos, por mucho que les guste ese concepto de soberanía, pues desde el punto de vista liberal, pues no les otorga ninguna licencia para violar derechos individuales, ¿no? Ujú. Ahí está ese debate que después de la captura de Nicolás Maduro salieron todos los políticos de LATAM a a defender esa teoría del poder político, ¿no? De la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pero cuando hablan de eso, pues se refieren a qué es lo que realmente quieren decir, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela era una élite con respaldo de organizaciones que se adueñó del país, reprimía y violaba Mm, derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que definen de que esa élite siga haciendo lo que quería o qué es lo que realmente se refiere, ¿no? ujú. Y pues señala esa hipocresía o falta de valores es importante hacerlo, ¿no? Ujú. Mira, la No sé si verdad es que quieras, a ver, sigue así. sí, sí, sí. Como tú sabes, y creo que también nuestro amigo Alex lo sabe, yo estudié relaciones internacionales y te puedo decir que muchas de las ideas que tenemos sobre la soberanía, el derecho internacional, ¿no? Y todas estas cosas son puro humo y por desgracia no han servido para aliviar en ninguna medida los problemas de índole internacional. Vimos cómo en 2022 Putin invadió Ucrania, ¿no? Y sigue cobrándose la vida de ucranianos y de rusos. Vimos en 2023 como un grupo terrorista llamado Hamas capturó a miles y mató a cientos, perdón, al revés, mató a cientos y capturó a miles de habitantes, ciudadanos israelíes y no israelíes. Y después vimos como la contraofensiva del primer ministro israelí se ha cobrado también muchas vidas por efectos colaterales de su ataque al previamente mencionado grupo terrorista Hamas, ¿no? Después vimos cómo Trump hizo uso del poder político para ciertamente capturar a un criminal, a alguien que ha hecho mucho mal al planeta, especialmente a la ciudadanía de Venezuela. Pero Y bueno, acá lo interesante es que Trump no tiene ¿cómo se diría? El high ground moral, ¿cómo se dice esa palabra? La superioridad moral para hacerlo, ¿no? O sea, sus políticas migratorias, sus políticas comerciales, los aranceles, sí, la no verdad es es, que no Trump es, es el no es un paladín de la de los libertad. derechos individuales, ¿no? Uh-huh. O Sí, sea, si alguien pero secuestra a Trump, estaría totalmente en su derecho, ¿no? Y si lo lleva a una corte liberal, pues es algo válido, ¿no? Desde el punto de vista liberal. liberal. Y así Sí, sí, con sí. bastantes políticos, ¿no? No es acá lo que pues el debate que surgió es si fue bueno que sea un criminal a la justicia americana, ¿no? Y pues eso puede parecernos bien que un criminal pague, pero hay muchos más criminales ahí sueltos.
Sí, lo que yo quería como explicar o denotar en este ejemplo, en estos tres ejemplos, es que ni el derecho internacional ni la soberanía han servido para nada en estos tres conflictos, en estos tres eventos. eh, Pero acá va la pregunta importante, ¿no? ¿Qué se suele entender por soberanía en relaciones internacionales? claro, la soberanía se entiende como el libre ejercicio de los políticos, porque bueno, la palabra correcta sería de los gobiernos, ¿no? Pero yo diría de los políticos para manipular los instrumentos democráticos, republicanos, electorales, económicos, familiares, sociales y educativos y de salubridad Es como de su un país, tipo ¿no? de autonomía para hacer políticas, ¿no? Exacto. Sí, Políticas sí, públicas. exactamente. Entonces, eso es la soberanía, que el gobierno pueda hacer y deshacer dentro de su El- territorio. Como ¿Mm? reconocer el monopolio dentro de un territorio de ese, para hacer políticas de ese estado, ¿no? Algo así podemos Ujú. resumirlo. Sí, No sé si tengas un mejor sí, resumen sí, de sí. eso. No, sí, sí, es como, y bueno, ya hablando a nivel internacional, es como un pacto entre los gobiernos de, bueno, tú destruyes tu nación y yo destruyo la mía, o yo ayudo a la mía y tú ayudas a la tuya, ¿no? Depende O el sentido en el que accionen los políticos en turno, pues su poder, ¿no? Su influencia si es como yo te dejo hacer tus políticas internas y tú me dejas hacer mis políticas internas. interna. Pero fíjate, Alonso, fíjate lo curioso del término soberanía. Imaginemos que tú estás, bueno, sí estás en Yucatán, ¿Sí? y de repente alguien, ¿quién gobierna Tabasco? ¿O Chiapas? Javier May, algo así se llama. Bueno, imaginemos que el gobernador de Quintana Roo decide invadir Campeche, ¿no? O algo así, ¿no? Y decimos que invadió la soberanía del estado de Campeche, ¿no? O de Yucatán, lo que sea, ¿no? A lo que voy es que es un concepto O bien infringió maleable. con su soberanía, ¿no? Bien, exacto, su soberanía, ¿no? Y violó el derecho nacional mexicano, ¿no? A lo que voy es que esto se puede interpretar de muchas maneras y siempre a conveniencia de el poder político. Siempre, siempre. Aquí los Pero, afectados no son los ciudadanos, son los políticos. y acá lo que hay que añadir es que entremezclan o funden el concepto de soberanía con el de soberanía de los individuos, ¿no? Dicen, si alguien viola la soberanía de X estado, están violando la soberanía de los individuos de tal estado, ¿no? Y pues el discurso te lo intentan vender como si fuera un atentado contra los individuos de tal Ujú. estado, ¿no? Del territorio que ocupan. Sí, sí, sí. Lo que en realidad se pone en riesgo, y fíjate en los ejemplos que hemos visto, es al gobierno. Con esto no quiero decir que una invasión sea positiva. Lo que estoy diciendo es que los que peligran en primera instancia son los políticos, los burócratas, ¿no? Porque imaginemos que el día de mañana Trump invada a México, algo así, y nos esclavice, ¿no? Entonces ahí estaría ocupando un medio iliberal para una medida Un injusta, medio ¿no? liberal para un fin iliberal, ¿no? Exacto. Pero que también podría ser que nos invadan y lleve a cabo, no sé, una apertura bilateral de la economía, ¿no? Entonces eso sería un fin bueno, ¿no? Es un ejemplo. A lo que voy es que el hecho de violar la soberanía o violar el derecho internacional en sí mismo no es malo ni bueno. Más bien depende el fin que este esté cumpliendo, ¿no? O Eh, no el fin como eh, tal, sino plantearlo en términos de los derechos de los individuos, ¿no? de los individuos. Pues exacto, por ejemplo, podemos decir que la Rusia de los años 40 actuó en conjunto con el ejército americano para liberar del yugo nazi a los europeos. Y eso es una verdad, ¿no? Eso es una verdad. Bueno, tampoco Y porque los comunistas se apropiaron de Europa Oriental. bueno, cierto, pero en primera instancia fue así, ¿no?
para llevar la administración soviética en una parte del continente y la administración, digamos, democrática en el otro, ¿no? Y eso, bueno, trajo otras consecuencias de las cuales podemos hablar en otro momento. Pero yo llamo, o mi idea es no rendir culto a estas palabras, ¿no? Estas palabras que en la izquierda están tan, tú sabes, ¿no? Sacralizadas, como la igualdad, ¿no? Los derechos sociales. Bueno, pues el término derecho internacional también lo está. El término soberanía también lo está. Y el término soberanía, por desgracia, está ligado a cuestiones más identitarias, más nacionalistas, hasta patrióticas, ¿no? Y es por eso que hoy vemos a tanto chairo en las redes sociales pidiendo que cerremos fila en torno a la figura de la presidenta. ¿Por qué? Porque si no estaríamos siendo algo así como antipatriotas. No sé si has visto esto, Sí, sí he visto eso. ¿no? Y la verdad Como, es que como no ven sé al si Estado haya como, captado. como el representante de los individuos, de los pueblos, pues no piensan en esos términos, ¿no? Claro, claro, es como una especie de, pues una especie de colectivismo, una búsqueda de homogeneizar a la población en torno a la figura de alguien o una idea, ¿no? Cuando la realidad es que la verdadera asociación viene en De las manera familias, voluntaria, ¿no? en las comunidades, en las asociaciones civiles, en los grupos de clubs de, no sé, de fans, de lo que sea, ¿no? Y esa es una asociación legítima y además que perdura. En cambio, el tema político es algo que pasará. Es algo que pasará y eso es algo que debería de darnos mucha esperanza, yo creo. Sí, aquí vale la pena el concepto de consentimiento, ¿no? Unos deciden a qué grupos pertenecer, como los que mencionaste, las familias, los clubes, y no es así con los estados, ¿no? Exactamente. Y mencioné también las iglesias porque obviamente pues pertenezco a una, pero hay muchas otras conglomerados que vale la pena como destacar. Ahora, hablemos de Maduro, ¿no? Como tal. ¿Es un delincuente? Sí, pero por desgracia, y es algo que yo quería como también mencionar, me he dado cuenta que lo están juzgando por cosas que no debería ser juzgado, o más bien muy pocas de las cosas por las que debería ser juzgado. No sé si viste los cargos. Era posesión de ametralladoras, narcoterrorismo, exportación de drogas a Estados Unidos y algo más, no me acuerdo bien. Claro. Bueno, y aprovecho para saludar a mi amiga Elena que anda por aquí escuchando. Sí, empezamos por lo segundo que dijiste. ¿Maduro es un terrorista? ¿Tú qué opinas? Primero hay que entender lo que es terrorismo. ¿Con terrorismo a qué te refieres? Bueno, Con si la actividad buscamos, de... A ver si dice... vamos a buscar la definición para no. Terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Es un terrorista. Es un terrorista. Y si existiera el cargo de empobrecimiento crónico de la población, también lo tendría. Estaba viendo que dejó la pobreza llana, en 94% y la pobreza extrema en 60%. O sea, ¿te das cuenta de eso? Si es un retorno a la sociedad preindustrial, casi, casi por así decirlo. Exactamente, exactamente. Ahora, eh, respecto al tema de las armas, yo no le acusaría de portar armas, más bien de no permitir a su pueblo estar armado en todo caso, o me equivoco. Pero, desviando un poco el debate, le ponen, lo que hay que entender es que esos cargos se los ponen porque lo están juzgando bajo derecho estadounidense, ¿no? Y ahí es donde la crítica puede ser al derecho americano, ¿no? Ujú, Lo de drogas y armas. claro, de acuerdo, de acuerdo. Es que tú sabes que como liberales pues es un poco, somos un poquito especiales con esos temas, ¿no? Pero bueno, sería el desarme de su población en todo caso, desde mi visión, ¿no? En todo caso pues ojalá se quede muchos años en la prisión, pero hay que decir otra cosa. Yo creo, Alonso, que en tanto
Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López sigan en Venezuela, para mí la dictadura continúa. Sí, y eso es algo que quería comentar, ¿no? O sea, cuando se habla de dictaduras, pues te imaginas a un solo hombre comandando todo el estado, ¿no? Cuando la dictadura es más como una coalición de grupos de interés encabezadas por un individuo, ¿no? Pero pues esa es la lección que se tiene de las dictaduras, ¿no? Aunque quites el representante, por así decirlo, siguen las coaliciones de grupos de interés o de élites del país, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen que Porfirio Díaz era un dictador, pues ignoran todo el poder que tenían los gobernadores. No sé, no conozco con exactitud cómo era el régimen de Stalin, pero me imagino que habían burócratas de alto rango, militares, Uh-huh. y eso es algo que siempre hay que tener presente cuando se habla de dictaduras, ¿no? De dictaduras. Sí, ¿no? O sea, como saber qué porcentaje de la concentración del poder debe estar en manos del déspota, digamos así, para que sea considerada una dictadura. Pero digo, es imposible, y yo creo que también te pasó, que cuando hablamos de dictaduras, no podemos evitar hacer la comparación entre las dictaduras. Y yo creo que es un tema muy sensible. No tenemos gente chilena aquí, pero Alonso, ¿podemos considerar el régimen de Pinochet como algo positivo, considerando lo que venía con Allende? O sea, cuando haces análisis comparativo de gobernanza, pues sí sí podrías hacer el argumento a ese argumento, ¿no? Pero cuando consideras las violaciones a derechos individuales que se cometieron en ese régimen, surge el debate de cómo comparas cómo haces un análisis costo-beneficios de esas violaciones con los beneficios que se obtuvieron. Y pues no es algo tan, ¿cómo se diría? Tan obvio de cuál sería la respuesta, ¿no? Si lo ves con lentes liberales, por así decirlo. Uh-huh. Si lo haces desde un punto de vista positivo, pues tal vez sí se puede hacer el argumento, ¿no? Por las violaciones que hubiera hecho o el daño que hubiera provocado un gobierno de Allende sin interrupción. Sin interrupción. Pero volviendo a Venezuela. Pero bueno, aprovecho para preguntarte, ¿también pensaste Pinochet? ¿Qué? ¿También habías pensado en Pinochet o soy el único que pensó en esto cuando mencionamos el tema de dictaduras? No, sí lo pensé, pero pues no lo pensaba tocar. Nada pensé. Bueno, volviendo a Venezuela. Personalmente, y hablando del tema de la transición, en un supuesto de que se diera, debería de regresarse o plantearse volver a la democracia, porque yo creo, así como tú lo mencionaste en algún momento, que podrían existir otros esquemas. La pregunta es, ¿cuál es el esquema que a la población venezolana le podría funcionar mejor? Porque gracias a la democracia cayeron en una autocracia y esa autocracia se transformó en una dictadura, ¿no? Y eso es en lo que están hoy. Entonces, en una transición, la verdad es que no tengo idea de cuál podría ser la dirección de esa transición y hacia qué esquema podría hacerse. Tal vez un esquema muy de corte muy federal, ¿no? Algo así como con regiones muy independientes y un gobierno que nada más preste el tema, que haga las funciones de seguridad, ¿no? Sí, o sea, no es necesario pensar en términos de una Venezuela, ¿no? Podrías pensar en no sé cuántas provincias sean o estados tenga Venezuela, pero en esa cantidad, ¿no? 15 departamentos, 30 a nivel municipal. No sé qué tan viable podrían ser los diferentes esquemas que se podrían diseñar. Porque sí, igual, también sí. está el problema de que se vuelva algo parecido a lo que había antes, ¿no?
O sea, tal vez un régimen muy centralizado podría terminar otra vez con un Maduro o un Chávez. Claro. Sí, yo creo que en primera instancia creo que sería una buena opción que exista una descentralización del poder de forma que cada departamento de Venezuela tenga pues la mayoría de las funciones en su poder y que dentro de los departamentos, no sé cómo se llama la siguiente unidad de poder, Ahora, aquí podría ser un municipio, ¿no? Que tuvieran más facultades para que entre los mismos territorios de Venezuela pues tengan una especie de competencia y conforme avance el tiempo se vayan copiando las buenas prácticas de uno en otro, ¿no? ahora, lo que no hay que olvidar es que esos departamentos no eran, no estaban en el vacío, o sea, estaban relacionados con el régimen chavista y se tiene que cuidar que no termine el poder en las mismas élites, por así decirlo. O sea, son Bueno, como las provincias de Argentina, que unas son que son controladas por los peronistas. Y pues quién sabe qué podría surgir si no lidias primero con ese problema de las élites locales. sí, sí, sí. Bueno, eso representa un gran problema, Alonso. Muy gran problema, porque entonces O sea, estaríamos hablando de que todo... porque Sí. si la alternativa es entre 15 señores feudales y no sé, un gobierno central ineficiente, tal vez un gobierno central sea mejor. Y ahí es donde surge el debate si es posible fragmentar el poder político en Venezuela o no. ¿Qué grupos de interés podrían ser colaborar para una apertura, para la construcción de una sociedad libre? O si a nivel local no existen tales grupos con tales intereses. Claro. Si me permites, entonces, y esto es algo que se me acaba de ocurrir, probablemente lo más sensato sea llamar a elecciones. Y te voy a decir por qué. Porque hoy el 100% del poder político venezolano en cada departamento está con el chavismo. ¿Sí? Asumamos que es así. En cambio, con unas elecciones podrías en alguna medida depurar. Imaginemos que se replique el resultado de las elecciones en las que perdió Maduro y ganó Edmundo. Creo que fue algo así como 60-30, ¿no? 65-35, ¿no? Una cosa así. Imaginemos que se replica. Entonces, tendríamos congresos divididos, congresos locales divididos. Y eso permitiría que al mediano plazo se pueda ir depurando el sistema político. En cambio, si el día de mañana Edmundo o María Corina empieza a gobernar, ¿cómo van a poder avanzar si tienen a 15 departamentos, 15 gobernadores en su contra? No sé si me doy a entender. Y si tienes alguna alternativa, pues menciónala. Si se quiere convocar elecciones, lo primero habrá que pensar si hay las condiciones para ello, ¿no? O sea, el régimen, bueno, los chavistas ya controlan las fuerzas de la ley y el desorden, ¿no? Las fuerzas de represión. Y pues no es algo que puedas, ¿cómo se llama? Borrar y cuenta nueva. No. Bueno, pues Ahí- parece que ahí- el escenario es más complicado de lo que parece, amigo. Sí, o sea, la gobernanza no es un tema de haces elecciones y ya todos somos felices. No. Tienes que entender que hay diversos grupos que tienen interés en seguir con el régimen chavista, por así decirlo, y ver si hay alguien interesado en salir de ese modelo. Uh-huh. O sea, porque puedes decir, haremos elecciones y no va a faltar el chavista oportunista que se sume y colabore, pero no necesariamente va a ser así, ¿no? No. Bueno,
Lamentablemente no tenemos un ejemplo muy próximo a lo que sucede en Venezuela, pero podemos tomar el caso argentino, ¿no? Un poquito porque así como vimos cómo ganó unas elecciones legislativas Milei, eso le costó 2 años. Entonces, podría suscitarse que el gobierno central, imaginando el presidente, pueda tener esos 2 años en el que gobierne bien, digamos, entre comillas, y el electorado pues le dé ese voto de confianza de forma que puedan ir limpiando y poblando las cámaras, ¿no? ¿De quiénes? Pues quién sabe, ¿no? Eso es bien, bien difícil porque en el caso de Argentina pues vemos que pues, Milei tiene un ideario muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Es liberal, ¿no? Fin, ¿no? En cambio, estas personas que están en Venezuela, pues es un poquito más, un poco de socialdemocracia, algunos son derechistas, hay algún liberal ahí por ahí, pero a lo que voy es que yo creo que ese vacío de ideas puede provocar que haya muchos corderos, perdón, lobos disfrazados de corderos, que es lo que tú estabas mencionando ahorita, ¿no? Entonces se vuelve más difícil esa transición, mucho más difícil porque no solamente se trata del gobierno nacional, sino de los departamentos. Y además, como sucede en Argentina y como sucede en México, hay estados, hay provincias que están más hundidos en tema del asistencialismo, el empleo público, o sea que son Están atornilladas a régimen chavista. más atornilladas, exactamente. Entonces, probablemente haya 3 o 4 departamentos que saldrían hasta el final de esta digamos, liberalización, democratización o como le quieras decir. Aunque, digo, yo no pongo mi fe en el simple hecho de que se democratice algo porque esa es la vía por la que cayó Venezuela, ¿no? Pero justamente por eso estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuál sería la mejor vía para que Venezuela, pues, o sus ciudadanos estén mejor y la población regrese, ¿no? A su país, que haya mejor educación, mejores escuelas, mejor salubridad, mejor empleo, mejores salarios, todo eso, ¿no? Sí, es algo que si no conoces Venezuela, pues no es algo que puedes saber a priori, ¿no? Por así decirlo. Ahora, otra cosa que se ha dicho mucho, y esto podría tener una dosis de verdad, pero quiero conocer tu opinión y voy a dar la mía. El tema del petróleo. Tengo entendido que el régimen chavista ha exprimido a PDVSA a más no poder y hoy No, es una empresa ya deficitaria o no. destruyeron la industria. Creo, no sé si el video de Dani Fernández de hace poco tenía los datos de producción de petróleo. No sé si tú lo tengas a la mano, esa información de Y producción de petróleo en Venezuela. Si lo buscas en Google, tal vez salga. vamos a buscarlo, pero mientras respóndeme tu visión sobre este tema de Trump quiere el petróleo. Bueno, ¿y luego qué? O sea, porque si quiere el petróleo para meter a las nacionales gringas a producir, es mejor. Eso es mejor porque eso permite que haya mejores decisiones económicas sobre un recurso, en este caso el petróleo. ¿Tú qué opinas? O sea, sí es mejor la apertura de la industria, pero ¿qué tipo de empresas entrarían? ¿Cronis o capitalistas cuates del régimen estadounidense que quiere entrar a un país donde no están las condiciones de gobernanza y quieran pasarle al contribuyente americano el de riesgo? ¿O capitalistas genuinos que son conscientes del riesgo que conllevaría y están dispuestos a invertir y perder, que es una posibilidad? Porque si entran los primeros, pues no estarían interesados en que, que Venezuela salga adelante, o tal vez se convirtieran en casta política como los otros empresarios, como las otras élites venezolanas. No sé si sea muy claro eso, ¿no? O sea, si en términos de gobernanza la suma de esas empresas
sería perjudicial, pues no es algo positivo, ¿no? Si se traduciría en una continuas intervenciones americanas Ujú. y que nunca haya cierta estabilidad política, pues no es algo que me parece a mí atractivo, ¿no? Claro. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay tres grupos. Podría ser que se suscitaran, bueno, tenemos por un lado a los burócratas del Estado, ¿no? Controlando PDVSA, ¿no? En este caso. Lo otro que podría hacer es que los amigos de los burócratas del Estado, aquellos que viven en torno a los favores que los gobernantes, senadores y presidentes le dan a las empresas para poder sostenerse y salir adelante, que ellos puedan manejar PDVSA, que probablemente lo harían mejor, pero eso no significa que sea bueno necesariamente. La otra es que las decisiones económicas giren en torno a la producción, a productividad, a buenos incentivos. ¿Para qué? Para que produzcan más, que haya competencia. Esto va a generar más empleo, mejor crudo, porque tengo entendido que el petróleo venezolano viene con mucha agua, ¿no? Entonces eso ha deteriorado su valor de mercado y eso sería lo mejor, pero por desgracia es algo a lo que probablemente no vayamos a ver, ya que el Estado estadounidense, hoy con Trump a la cabeza, pues no es muy de buscar esa libertad económica, ¿no? Más bien como de capturar, ¿no? Extraer y bueno, no sé. Es incierto lo que vaya a suscitar. Probablemente si estuviéramos hablando de alguien más sería diferente, pero en este caso pues es difícil, ¿no? Es difícil y yo digo, yo deseo que la competencia en torno al crudo venezolano se abra, porque tienen una riqueza petrolera inmensa, mayor a la de México y Estados Unidos juntos. Entonces sería una pena que no pudieran verse beneficiados por ese recurso natural, ¿no? Sí, o sea, es mejor que se abra la industria que el petróleo siga sosteniendo a las élites chavistas. De eso no hay duda. Y ahora, sobre esto también un poquito más. Yo creo, Alonso, que este tema de Nicolás Maduro y Venezuela, obviamente me da gusto por mis amigos de Venezuela, que puedan pues avanzar hacia un poquito más hacia la libertad. Sin embargo, yo no creo que las acciones del gobierno de Estados Unidos estén alineadas solamente con eso. Yo tampoco creo que sea el petróleo lo que busca Estados Unidos, o bueno, en este momento el gobierno de Trump. Yo creo, Alonso, que se trata más de un tema geopolítico, de que vean que tiene el poder, de que vean que aún maneja los hilos en este hemisferio. Y conociendo a Trump, puede ser que se trate de eso. Sí, o sea, no se puede descartar, no se pueden descartar esos intereses, ¿no? Y pues yo de ahí la verdad no soy experto en geopolítica, ¿no? Sí, y yo tampoco, pero la verdad, el hecho, o sea, para volver rentable PDVSA y el crudo venezolano se requiere mucho dinero y mucho tiempo, y yo no creo que el pueblo norteamericano esté dispuesto pues, a financiar eso. Por eso lo digo. Sí, ahí sí tienes razón, ¿no? ¿Qué van a hacer los contribuyentes? Y ahora, Trump no es un dictador eterno, ¿no? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Si va a ser demócrata, republicano. Ujú, sí, sí, sí. Sí, probablemente el siguiente gobierno no le interese Venezuela, o no le interese tanto Venezuela, como puede ser que sí le interese. Si el próximo presidente es Marco Rubio, yo te apuesto que va a ser más consecuente con este ideario de liberar a América y todo eso, ¿no? En cambio, Trump puede ser, porque a él le gusta esto, le gusta que puede llamar la atención, puede ser que sea nada más un tema propagandístico. Y créeme, porque y yo conozco gente en Venezuela, de Venezuela en los Estados Unidos, que los venezolanos van a votar por Trump. Van a votar por Trump o votarían por Trump por esto que hizo. Y probablemente lo vea con... Tengo entendido que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Entonces,
yo creo que le va a ir muy bien con el sector hispano por esto, por estas acciones que hizo. Bueno, todavía no se acaba el cuento, ¿no? De lo que de Venezuela. Ujú. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Pues también es factible esa hipótesis electoral, ¿no? Que Trump lo hizo para mejorar en las encuestas. Ujú. Sí, yo sí creo que sea eso. Y mira, independientemente de los incentivos que tuvo Trump para hacerlo, la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Bueno, hay un fin, digamos, positivo, que es la captura del déspota. El tema es que quedan 4 o 5 ahí que no han sido capturados. ¿Y qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Algo bueno, otra cosa que se ha suscitado buena con todas estas acciones, y es lo que tú mencionaste, se están haciendo liberaciones de presos políticos en Nicaragua, amigo. Sí, leí que en Nicaragua. Bueno, eso es algo positivo. Y como mexicano también hemos visto cómo el poder político mexicano se ha metido en este cuento de la patria y de la soberanía y todo eso. Pero yo la verdad veo que están muertos de miedo. O sea, a mí no me podrá gustar Trump, ¿verdad? Pero yo creo que también ha sido un buen contrapeso para el gobierno mexicano, que es pues bien de izquierda, ¿no? Sí, es algo a considerar, ¿no? Como y la importancia de los contrapesos externos al propio Estado, ¿no? Porque en México pues se comieron al Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo en manos de Morena, haciendo contrapesos internos, pues no diría que hay muchos, ¿no? Que no hay. Sí, no, ya no hay o hay muy pocos. Entonces, dentro de lo malo, pues lo bueno, ¿no? Y el hecho de que Trump ande de bravucón, porque eso es ser bravucón, pues funciona porque mantiene ocupada a la señora presidente, ¿no? Que día con día, a mí me da mucha risa lo que dicen las mañaneras, este, pero bueno. Ahora, ¿qué otro asunto podríamos comentar sobre el tema dictaduras, amigo? ¿Ves algo relacionado con Cuba? ¿Crees que pueda suscitarse algo con Cuba? Quién sabe si lo podrían hacer. No sé si puedan usar el mismo argumento de las drogas para intervenir. Porque, o sea, Trump no puede hacer todas las intervenciones que quiera porque el Congreso americano puede meter, ¿cómo se diría? Juicio político. Ajá, o tomar medidas para atarle las manos a Trump. Ujú. Tal vez esperen a que se calmen las aguas con lo de Venezuela, pero es algo que pensar y por lo tanto posible, ¿no? Que algo ocurra. ¿En Cuba no está Carlos Martínez ahí en la audiencia o solo estamos nosotros dos? No, está mi amiga Elena nada más, pero si quieres escríbele a Carlos y que nos dé su punto, No, eso aunque no sé si ya está sería para activo. la próxima, Para pero la si siguiente, sí, estaba, cómo habría no, que aprovecharlo. Pero estaría muy bueno. Venezuela tiene una relación con Cuba, no sé si tú la conozcas, ¿le surtía petróleo o cómo era la situación? ¿Tú no sabes? Sí, bueno, tengo algunos detalles que he podido leer aquí en esta red social. Por ejemplo, el día que se capturó a Maduro murieron decenas de soldados venezolanos que eran parte de la guardia de Maduro. Eran algo así como los guardias presidenciales de Nicolás Maduro. Y es ahí donde te das cuenta que Venezuela sí estaba intervenido por el comunismo cubano. Lo segundo es que Venezuela, en la producción de Venezuela de crudo se había venido abajo, entonces ya no le daba tanto barril de crudo a Cuba. Sin embargo, la amistad entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, o bueno, los regímenes de estos dos países, pues siempre estuvo intacta desde los tiempos de Chávez hasta ahorita, siempre ha sido muy buena. Y otro tema es que ese es uno de los motivos por el que el régimen cubano ha puesto los ojos en México
y ha invadido Los Pinos, ha llenado de propaganda y propagandistas a la política mexicana y además, y esto también tú lo sabes, el gobierno de Obrador y de Sheinbaum se han dedicado a mandar un poco más y un poco más y un poco más de petróleo a Cuba. Cuando le preguntaban a Sheinbaum sobre esto, dijo que pues es porque el gobierno de México es humanista y solidario, ¿no? Eso es lo que yo tengo y bueno, me parece pues patético, ¿no? Sí, o sea, sí le dan oxígeno al régimen cubano y se lo dan de diferentes maneras, ¿no? El petróleo, los médicos cubanos. Y está leyendo que lo que Cuba a veces usa como medio de pago es inteligencia e información. No sé si tú hayas leído algo al respecto de ello. La verdad es que no, pero no me sorprendería que la poca riqueza que genera Cuba sea para poder financiar inteligencia y medios para pues, preservar el poder, ¿no? Si algo tiene Cuba es bien cuidados a sus ciudadanos, el gobierno cubano, mejor dicho. Entonces, si yo fuera un tirano como Díaz Canel o como los Castro, pues obviamente invertiría lo mucho o poco que me cae en las arcas públicas para poder cuidar mi pellejo, ¿no? Mi pellejo. Sí, sí. Eh, Eso es lo que yo diría, pero también pude ver una declaración de Díaz Canel, que es el señor que hoy está, el tirano cubano, que decía que probablemente tengan que cambiar la estrategia económica porque han cometido algunos errores en la política económica en los últimos años, ¿no? Entonces, Sí, pero eso, esto en primera instancia debería darnos gusto, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, entonces ya no van a abrir el comercio de la isla, ¿no? Algo así. Sin embargo, esto, lejos de ser es bueno, que pueden pues ser, debería ¿cómo se diría? Declaraciones vacías. vacías. O sea, Pero hasta que también veamos imaginemos, acciones, no es más que discurso interno del partido. no, ahora, no, espera, no solo eso, Alonso. Imaginemos que el día de hoy para mañana el régimen cubano se vuelve algo así como un gobierno socialdemócrata, algo así como centroizquierda. ¿Cuál sería el argumento para derrocarlo? No habría, porque el bienestar, entre comillas, de la sociedad, pues ya, ponle que habría menos pobreza, sueltan a los presos políticos, etcétera, están un poco mejor. Entonces lo que hicimos fue darle herramientas para que se preservaran en el poder. ¿Me entiendes? Entonces, yo sí creo que el régimen cubano debe ser tumbado desde las raíces. No sé cómo, hay varias vías, pero por ejemplo la vía ciudadana está lejísimos, porque la gente no solamente no tiene armas, está flaquísima. O sea, están desnutridos, la gente Y en Cuba está adoctrinados. desnutrida O sea, y adoctrinados. Entonces se vuelve difícil, ¿no? Y por desgracia es por eso que medidas iliberales, antiliberales, como dicen esas personas, expansionistas, pues tienen que entrar dentro de la discusión, ¿no? Es por eso que tanto tú como yo, no, aunque no nos gusta el tema de que Trump invada Venezuela, pues reconocemos que fue algo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la cárcel, ¿no? O bueno, va a estar en la cárcel. Pero la realidad es que todo parte de que en la democracia se vuelve como una especie de bucle, ¿no? De bucle en el que el statu quo pues siempre está cubierto, pero la ciudadanía no. Y el Estado solamente puede crecer. Yo así lo veo. si no es una cuestión, ¿cómo sería? Que se pueda sencilla o no sé cómo decirlo. Es algo No, complejo, por así decirlo. sí, la Ahí realidad es no que va a tengo ser una posición muy muy clara. difícil. Por eso vale la pena platicarlo, amigo. Ahora, creo que una cosa más que me gustaría como que entráramos a platicarla, ¿no? Si tuviéramos la opción de hacer algo en Venezuela, imaginando que si tuviéramos el poder hoy,
¿qué deberíamos, por dónde empezarías, ¿no? Porque está claro que el tema económico es lo más urgente, ¿no? Tenemos un desabastecimiento, tenemos gente sin trabajo, tenemos gente en pobreza laboral, que es peor. ¿Por dónde se debería empezar? Desde la visión de un economista. Lo primero pues es la liberalización total de la economía y algún camino para, ¿cómo se llama? Para consolidar los derechos de propiedad de los venezolanos. Y pues para ello no necesitas instituciones para hacerlo, ¿no? No sé, o sea, tal vez no estorbar en la formación de cortes privadas y instituciones espontáneas. Porque, o sea, pedirle a los chavistas que no sigan dando chavismo, pues es una tontería, ¿no? Yo creo que lo primero que yo haría, entre tantas cosas, es permitir que entre la ayuda internacional. Y con ayuda internacional no me refiero a UNICEF, me refiero a todas las personas, empresas, asociaciones que puedan y quieran viajar a Venezuela para prestar servicios de salud, servicios educativos, incluso jurídicos, ¿no? Porque la violación de derechos humanos que han vivido los hermanos venezolanos, pues es amplia, ¿no? Eso, ¿no? En segundo lugar, y es un hecho que debería de descentralizarse el gobierno. Yo creo que, aunque tú sabes que no estoy de acuerdo con esto tanto, sí tendríamos que hacer uso de una constitución política, ¿sí? Una constitución política para garantizar por lo menos el derecho de propiedad de los venezolanos, O sea, cuidar la integridad de las familias y resguardar su vida. lo que me gustaría señalar es que una constitución es una carta a Santa Claus, ¿no? O sea, tú puedes poner en la constitución, o sea, defender la propiedad privada y mil cosas más, pero pues es algo que depende de las instituciones que se vayan formando, ¿no? O sea, no es necesario que haya una constitución para que haya comercio o propiedad privada, o a veces pues sí puede servir para señalizar un compromiso, pero lo primero hay que tener presentes mecanismos que hagan valer lo que se desea que tengan los venezolanos, ¿no? O sea, por eso hablaba de cortes privadas y instituciones espontáneas, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre, porque como te comenté, o sea, porque que llegue el gobierno americano y diga esta es su nueva constitución, no va a servir de nada si no se cumple. Si no es autoejecutable. Ajá. No, o sea, yo lo mencionaba porque, aunque tú sabes que la constitución política me parece algo que puede o no cumplirse, tiene gran consenso social. Entonces, en una primera etapa, podría ser muy útil, pero para eso necesitas un poder judicial, una clase política, contrapesos, ¿sí? Dentro del sistema político que garanticen que eso se va a hacer cumplir en el periodo que señala, ¿no? Tal vez en 3, 5 años podremos estar hablando de otro régimen, ¿no? Tal vez constitucionales provinciales, ¿no? Departamentales, ¿no? Y después de eso, tal vez podamos hablar de otro esquema, ¿no? Más descentralizado, más autónomo, más privado incluso, y eso a mí me gusta, ¿no? Pero de momento es lo que a mí me parece que debería hacerse, ¿no? Y evitando siempre y en todo momento que la Constitución se convierta como aquí en México, ¿no? Que cualquier cosa que pone en la Constitución ya es, ¿no? Ya es, y moverla es dificilísimo, ¿no? Y eso es lo que los morenistas saben, y por eso cosa que dicen, cosa que legislan, la ponen en la Constitución. Y eso ha generado que se convierta en un leviatán, que crece y crece y crece y no sirve de nada. Sí, o sea, cuando aquí lo que estamos discutiendo es básicamente gobernanza. Y pues la Constitución no necesariamente es el único camino que se puede hacer, ¿no? O sea, tú puedes
con todas las mejores intenciones, que dieron la mejor constitución posible, pero ¿a quién se la vas a encargar que la aplique, no? Porque los que están ahí son las élites chavistas. Ahora Ujú. otro camino que se puede seguir es pues el de no estorbar, ¿no? O sea, quitar a las élites chavistas y dejar pues que surjan órdenes espontáneos en el y cuidar que no surjan, ¿cómo se diría? Pésimos Grupos, proveedores de gobernanza, ¿no? O sea, si quitas a los chavistas y luego llegan los narcos o a gobernar y cosas así, pues no tiene mucho mucho sentido sentido, lo que haces. claro. Sí, ese tipo de cosas que mencionas y que están surgiendo en la misma discusión son el tipo de cosas que a veces como internacionalista, ¿no? O como economista que tú eres, ¿no? Pues la verdad es que dan para abajo porque se vuelve más difícil imaginar un escenario en el que las cosas funcionen, ¿no? Y es por eso que cuando tú mencionabas estas cosas como un poquito más pesimistas, pues yo, lejos de enojarme, decía, caray, tiene razón en esto y en esto y en esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy todo venezolano seguramente debe estar pensando. Por desgracia, y curiosamente, los venezolanos no deciden. Los venezolanos no deciden. Hoy la decisión está entre Delcy Rodríguez y entre Trump. Los Lo que venezolanos, pacten sí, y sí. liberales, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Entonces, esperemos, y yo deseo de corazón que se dé la mejor resolución, la menos antiliberal, la más pro de los derechos humanos reales de las personas, se pueda dar, ¿no? Que se llegue a una conclusión sensata, que se desenvuelvan eh, instituciones, como tú comentabas, espontáneas, eficientes, ¿no? En todos los sentidos, y que llegue el alimento, llegue el trabajo a Venezuela, y eso solamente se va a dar con certeza jurídica, con el imperio de la ley, eso se va a dar con ciudadanos informados, con familias fuertes, ¿no? Con la sociedad organizada, la sociedad real, no los políticos. Ahora, no sé si te acuerdas del resultado de las elecciones de Edmundo y Maduro. ¿No te acuerdas cómo fue el porcentaje? ¿70 Edmundo y 30 Maduro? ¿Algo así era? ¿O cómo fue? Fue algo así como 67-33, una cosa así. ¿Qué vas a hacer Deja con reviso. ese 33% de chavistas, de población chavista? Uy, amigo, me lo has puesto difícil. ¿Tú qué harías? O sea, la respuesta más fácil es, pues, minimizar la gobernanza estatal. Porque esa minoría chavista sí va a seguir ahí. No la, no la vas a poder deportar, ¿no? Claro. No, ni encarcelar, ¿no? Como algún amigo por ahí propuso, ¿no? Pero la realidad es que es un germen. O sea, el hecho de que la gente pueda votar es peligroso. Así de fácil. Porque así como la gente puede votar y sacar a un mal gobernante como lo eran los Kirchner o Evo Morales, o quien se te venga a la mente, así mismo la gente o parte de la gente puede votar por un López Obrador, por un Hugo Chávez, por un Daniel Ortega o quien se te venga a la mente, ¿no? Y eso es malo. O sea, el hecho de que exista la posibilidad de que llegue alguien que afecte tu vida, ¿no? Tu trabajo, tu economía, tu familia, tu libre desarrollo como individuo, pues es peligroso y son cosas, en palabras de Bastos, que no deberían estar al arbitrio de las personas, pero por desgracia así es, ¿no? Entonces, quitar más y más poder al político es necesario. Es por eso, ¿no? Porque como liberales pensamos, bueno, si voy a verme obligado a hacer estas cosas, bueno, entonces hay que quitarle poder a ese ente que me quita libertades para que cuando ese ente esté manipulado por alguien, digamos, malvado, pues me quite el menor número de recursos, de libertades, de derechos, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que eso es algo que los venezolanos y todos deberíamos de tener en mente, ¿no? Porque si operan en nuestro favor, pues todo está bien, ¿no? Cuando va en contra, Sí, ahí, por eso tal vez a las provincias ultrachavistas habría que dejarlas, pues sí, que sigan viviendo en la mugre, y las que sí desean, pues una la sociedad mugre, libre, pues formarse. la mugre. Ok. No, pues sí, la verdad. Y eso, bueno, me da para una pregunta más. Bueno, perdón, he llevado esta conversación, no sé si tú quieras como plantear algo más. Mm, no, sigue, sigue. No, güey. Sí, sobre eso. Pero no, ahora, no corre. Supuesto, imaginemos que salen bien las cosas, ¿no? ¿Qué se hacen con esos feudos? Hay que dejar que se revuelquen en el fango, ok. Pero ¿qué no acaso existe el riesgo de que se conviertan en el nido de la próxima generación que tome el poder? Entonces, es ahí donde yo pregunto, ¿cuál sería la vía para que eso ya no suceda? Yo sé que quitarle facultades al Estado Nacional, pero a nivel interno, ¿qué va a hacer de los pobrecitos, por ejemplo, no se me ocurre en Argentina, ¿no? De los formoseños o de los que viven en Santiago del Estero. ¿Qué pueden hacer ellos para que ese germen no crezca? ¿Sí? A lo Ahí mejor. la clave es el financiamiento de esas provincias. Los feudos dependen de lo que se recauda, y dejan de ser viables si no hay un Estado-nación al que puedan parasitar. Uh-huh. Entonces, estás hablando de quitar financiamiento desde O Estado sea, Nacional. con la descentralización ya puedes lograr bastante, ¿no? O sea, si les quitas subsidios y otras ayudas, pues ya estás cambiando en gran medida los incentivos, ¿no? Uh-huh. Pero es legítimo pensar que el buen desempeño de otras regiones inste o promueva que la gente misma cambie de parecer en términos políticos, ¿no? ¿Sí me escuché? A ver, no, me falló un poco el audio. Decía, es legítimo pensar que el buen desempeño de algunos de los departamentos de las provincias de un país llamen a las personas que a lo mejor en el pasado votaron por la izquierda más recalcitrante a tener mejores preferencias políticas o no. O es ser muy ingenuo. O sea, siempre va a existir esa preocupación de que el extraño te va a arruinar tu país, ¿no? Cuando tienes con instituciones robustas, liberales, no es un problema tan grave, ¿no? O sea, cuando vemos inmigrantes haciendo relajo o algo, lo que usualmente no son instituciones estatistas que fracasaron en proveer gobernanza. O sea, vemos fallos de gobierno, y pues no es tan real esa preocupación, porque si la provincia liberal sale bien y al lado tiene a la provincia feudal, pues no necesariamente se va a convertir en feudal, ¿no? Mientras se defiendan o tengan interés en preservar las instituciones liberales, ¿no? Ujú. Muy Y ahí bien. entra y eso es bueno, ¿no? Que las provincias feudales pierdan población, Y pierden popularidad, ¿no? Sobre todo. ¿sí? Porque, o sea, si la gente se queda ahí encerrada eternamente, pues qué incentivos va a tener para cambiar el señor feudal, ¿no? Es por eso que, y ese argumento yo sé que tú lo conoces, ¿no? Es por eso que las monarquías funcionaban un poquito mejor, ¿no? En ese aspecto. Bueno, algunas monarquías, ¿no? Porque tenían un incentivo de propiedad sobre sus tierras, entonces buscaban que se diera una mayor producción, que hubiera relativa seguridad entre los contribuyentes, para que pudieran operar con relativa tranquilidad y pudieran como desarrollar y desempeñar
actividades, ¿no? Sí, sí te sabías esta. No, no he leído nada de evidencia histórica de las monarquías en ese sentido, pero en términos de la literatura federalista es el votar con los pies. O sea, los individuos tienen libre movilidad entre provincias y las que tengan buenos servicios públicos atraen población, las que no van perdiendo. Y pues esa competencia de servicios públicos y bajos impuestos pues conlleva o resulta en un mejor gobierno, ¿no? Ujú. Sí, o sea, no, y agradezco ese comentario. Lo que yo trataba de exponer, y era un comentario que hacía también Bastos, y creo que también enarbola Jope, es que el rey tiene una visión diferente sobre lo que gobierna, porque lo hace a largo plazo. En cambio, el político busca la forma de extraer el máximo número de rentas y perpetuarse a través de los instrumentos democráticos, ¿no? Entonces, ejemplo, hoy sabemos que Sheinbaum gobierna, ella sabe que le quedan 5 años, entonces va a tratar de exprimir durante esos 5 años a la población, ¿no? Y su séquito, pues también, ¿no? En cambio el rey, pues ve que va a estar durante muchas generaciones y que el que le va a suceder es su hijo, su propia sangre. Entonces va a tratar de optimizar lo que está gobernando. ¿Me explico? Ahora sí. Sí. Y pues esa teoría a mí me parece pues errónea. O sea, cuando tú ves las monarquías, pues veías a las élites ahí atornilladas y solo fueron las revoluciones liberales las que pudieron pues tirar todos esos privilegios. El problema de ese punto de vista es que ignora que las monarquías para sostenerse dependían de una coalición de grupos de interés. O sea, el rey no tiene un poder absoluto, ¿no? Es lo que comentábamos de las tiranías. La gobernanza depende de que un equilibrio entre el rey y los señores feudales, y pues el equilibrio que resulta no es uno liberal, ¿no? O sea, por algo se dieron las revoluciones liberales, ¿no? O sea, las monarquías te dieron mercantilismo, no te dieron un Hong Kong librecambista o algo así, ¿no? O sea, Sí, bueno, el yo creo que modelo ese, ultra simplificado, pues sí, sí es correcto, ¿no? O sea, el rey es propietario de las tierras y tiene incentivos a largo plazo a cuidar el valor capitalizado del país. Pero cuando ves lo que realmente eran las monarquías, coaliciones de grupos de interés, pues pierde fuerza ese punto de vista, ¿no? sí pierde fuerza porque podemos ver el ejemplo latinoamericano, por ejemplo. Sin embargo, creo que ese ejemplo podría ser válido en comunidades pequeñas, o sea, en regiones en donde el poder está mucho más, digamos, controlado y todos conocen a todos, o sea, no en un esquema, digamos, de corte nacional, sino más pequeño, más local. Me doy a entender. Eso es lo que yo creo que podría funcionar, aunque obviamente habría que ver los ejemplos históricos para ver si se puede respaldar esto o no. Sí, o sea, siempre es importante entender que hay diferentes alternativas en la provisión de gobernanza, ¿no? La democracia no es la única forma y es valioso conocer los diferentes incentivos de cada régimen, ¿no? Pero no hay que perder ese punto de vista realista, ¿no? De qué fue lo que realmente, los incentivos que realmente surgen. Correcto, correcto. Muy bien, ahora, ¿y podemos dar alguna conclusión, amigo? A ver, ¿qué más? Pues sí, no sé si tú quieres comenzar con tu conclusión o yo de la mía. Sí, yo creo que serían varias, ¿no? Lo primero es que el derecho internacional y la soberanía en sí mismo es una poronga. Son instrumentos hechos por personas atadas al poder, ¿sí? Para preservar el statu quo de los políticos. Aunque se escuchan bien,
y creo que tienen fines legítimos, buenos, pues no han funcionado. Ya hemos comentado algunos ejemplos para preservar lo más importante, que no es al gobierno en cuestión, sino a los ciudadanos, ¿no? Que son quienes sufren, quienes realmente sufren, gracias a ese derecho internacional, gracias a esa supuesta causa de la soberanía, y es por eso que vemos hoy pueblos esclavizados o directamente intervenidos por otros países, ¿no? O sea, yo no culparía como tal al derecho internacional de eso, o sea, porque ¿cuál sería la alternativa? Tener un estado global gobernando todos los países y asegurando el orden, sino al monopolio territorial del estado. Ahí yo pondría la, la culpa, ¿no? O sea, y lo que hay que criticar del orden internacional es que, pues como que como que la ideología detrás de él, de ello, es preservar ese monopolio territorial. O sea, porque hay países que viven, que están bien pese a que exista el derecho internacional. O sea, no sé si me explico. Entiendo, entiendo. O sea, si el Entonces, derecho internacional fuera empobrecedor, pues sería imposible que existieran Suiza o países ricos, ¿no? Lo que es problemático es que como que es una ideología, como que respalda una ideología que respalda ese monopolio territorial del Estado, ¿no? sí, que conlleva otras consecuencias. Ajá. Sí, sí. Ahora, bueno, ese es un punto. ¿Tú qué dirías sobre el señor Maduro? Pues es un tirano con un equipo de tiranos. No es un crimen que cometió él solo, y habrá que ver si traen a la justicia al resto de su camarilla, ¿no? Y eso es importante. O sea, no habrá verdadera justicia hasta que todos los culpables estén ante la ley, ¿no? Y una ley liberal, ¿no? O sea, si Trump termina pactando con Delcy Rodríguez, con el chavismo, pues al final será reemplazar un tirano por otro. Correcto, correcto. Otra conclusión es, bueno, Venezuela fue destruida. Venezuela fue pulverizada, ¿no? Fue pulverizada, y yo deseo lo mejor para ese país, esa ciudadanía, pero por desgracia no, creo que estamos siendo muy optimistas. O sea, a nivel social creo que se está siendo muy optimista con lo que vaya a suceder, sobre todo dentro de los círculos no izquierdistas, o sea, y la verdad es que falta mucho, falta ver cómo se da la transición, falta ver qué hace el próximo gobierno, si es que se da, imaginemos un gobierno del mundo, o de María Corina, o de quien sea. O si ¿Qué es va a que hacer? será un nuevo gobierno, ¿no? Ah, sí, si O es que sea, se da un nuevo gobierno, no estamos ¿qué haría? seguros si qué va a ¿Qué haría? ocurrir todavía. Sí, sí, porque si copia el modelo mexicano o el modelo de los Kirchner, o sea, ese es el tema. Creo que, o sea, dentro de lo que cabe, no se ha avanzado ni el 5% dentro de lo que se tiene que hacer para que el pueblo venezolano sea verdaderamente próspero, libre, ¿no? Sí, y hay que ser realista, ¿no? O sea, Estados Unidos no necesariamente va a tener un incentivo a, a que ocurra lo mejor con los venezolanos, ¿no? Uh-huh. No hay que descartar que el chavismo le ofrezca facilidades para sacar recursos naturales o algo parecido y nada termine cambiando, ¿no? Claro, eso es muy probable, porque, te digo, el político lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, también otra cosa que me permite ser un poquito optimista es pensar en los ejemplos históricos. Estados Unidos intervino en Japón.
estuvieron ahí como 6 años, 7. Les dieron constitución política, les redactaron una constitución política. Estas acciones son claramente criticables, pueden ser claramente discutibles. Ni tú ni yo estaríamos a favor de algo así. Sin embargo, el país se desarrolló gracias a las instituciones políticas, ¿sí? Que empezaron a surgir a partir de los años 50 y vimos un crecimiento exponencial de la sociedad japonesa, de su economía, de sus empresas, de sus salarios entre 1961 y 1973, cuando tuvieron una crisis cambiaria y especulativa. Entonces, es posible que a Venezuela le vaya bien después de esta intervención. Sí es posible, pero tendrían que darse por lo menos la mitad de las circunstancias que en el caso japonés sí se dieron, ¿no? Entonces, eso en el año 2026 es más difícil. Antes los gobiernos estadounidenses obraban con mayor, ¿cómo se dice? Discrecionalidad, o sea, cuando operan sin rendir cuentas, ¿no? Ajá. Entonces, hoy hay medios de comunicación, hoy hay periodismo, hoy hay muchas cosas que antes en Vietnam, con el tema de Corea del Sur, con el tema japonés, pues no teníamos, ¿no? Entonces, todo está siendo transmitido básicamente a través de las redes sociales, de los noticieros, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo opera el gobierno estadounidense con esto, porque además la cultura y la idiosincrasia japonesa no es igual a la venezolana, ¿no? Y eso también importa. Sí, y es algo que, que no se dio de la nada, o sea, fueron años de esfuerzo, de presencia, y pues el rescate de un país no es tan fácil como perforar un pozo petrolero, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que decía AMLO? Que sacar petróleo era cavar un hoyo y listo. Y ya. La gobernanza es un tema mucho más complejo, ¿no? Tienes que tener presente los incentivos de los diferentes participantes de una sociedad, Sí, sí. si estos son adecuados para crear instituciones estables y de suma positiva, donde pues la sociedad pueda progresar. Y pues que el reto que conlleva la democracia es que los votantes no son ignorantes, irracionales, se expresan. No es algo que podamos dejarle, por así decirlo, como tarea única a los votantes, ¿no? Porque los votantes no van a aprender, no van a aprender. si no ahí todos. sigue el 33 o 37% que habíamos hablado de venezolanos que tras toda la crisis y represión seguían apoyando a Maduro, ¿no? Y pues tal vez esto sea una lección de que como los tomadores de riesgo fueron los primeros en abandonar Venezuela, pues tal vez por eso no se dio una revolución interna en Venezuela, ¿no? O sea, las personas que eran capaces de soportar el riesgo, pues migraron a otro país y tomaron oportunidades. Y pues ya solo quedan personas con perfil de riesgo conservador, ¿no? Tal vez eso puede explicar que no hubo una revolución interna en Venezuela. Y pues esta es elección para el resto de Latinoamérica y para México en especial, ¿no? O sea, en México, ¿qué vamos a hacer si el régimen obradorista explota y quedan millones apoyando lo que vamos a hacer con esas personas? Y pues tampoco hay que confiar a ciegas en los Estados Unidos, ¿no? No siempre tienen los intereses de los ciudadanos, no son benefactores
sociales. Y pues no sé si quieras añadir algo más o eso sería todo. Creo que, creo que sería todo. También creo que va a haber mucho de qué platicar más adelante. Sobre esto mismo, yo creo que va a durar bastantes semanas, tal vez algunos meses, el tema en boga y va a dar mucho que hablar. Espero en el buen sentido. Espero que escuchemos muy buenas noticias respecto a las decisiones que vayan a tomarse sobre Venezuela. Lamentablemente, repito, no por parte de sus ciudadanos y que pues podamos ver a ese país florecer, ¿no? Florecer porque tiene pues, mucho potencial, especialmente por el tema petrolero, que sabemos que el tema de los recursos no te da riqueza en sí mismo, pero digo, ya que lo tienen, pues deseo que sea una de tantas fuentes de riqueza, ¿no? Para este pueblo que tanto lo necesita y bueno, pues aprovechar para saludar a mi amiga Elena otra vez, que por aquí estuvo, nos aguantó un rato y espero pues haya podido aprender algo y pues nos deje sus comentarios si tiene alguna duda o lo que sea. Bueno, pues Bueno, muchas gracias. ¿Sí pidió micrófono o...? no, no creo que no pidió el micrófono, igual si quiere pues lo puede pedir, ella es también sabe que puede hacerlo. Pero mientras, danos tu conclusión, amigo, si No, quieres. yo ya la di, pero pues no sé si quieres añadir algo más a lo que mencioné. No, nada más que es bueno ser pesimista en algunas ocasiones. Es muy No, bueno no ser pesimista. pesimista, pero realista. Realista, mejor dicho, porque eso te permite que como que tomar cada noticia con un panorama más centrado y yo creo que tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y Sí, pues nada, espero que podamos hablar la siguiente, a ver si en 15 días nos reunimos otra vez. Depende mucho de mis horarios de trabajo, pero pues veremos de qué tema interesante podemos platicar, ¿no? sí, perfecto. Pues muchas gracias, Iñaki, por tu tiempo y pues seguimos en contacto. Buenas noches a todos.